Dios y patria, buenas noches. Me presento, Caete Andrea del Pilar Ordóñez, de la compañía Antonio Ricaurte, de la segunda sección. Por el día de hoy les venimos a hablar de la hiperinflación en Alemania, años 1921-1923. Para llegar a estos términos debemos de tener claro lo que es inflación e hiperinflación. Entonces, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente a un año. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. También se puede decir que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda a una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y pues a una unidad de medida de una económica. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una cesta de bienes ponderada. A este índice se le denomina IPC, índices de precios al consumidor. Como segundo término tenemos lo que es la hiperinflación. La hiperinflación hace referencia al desorden monetario provocado por la subida rápida e incontrolada de los precios. La moneda del país que la padece pierde su valor. Para adquirir mercancías y servicios es necesario el desembolso de grandes cantidades de numerarios y pues por su parte los salarios crecen a menor ritmo que los precios y con ello se erosiona su poder adquisitivo. La masa monetaria circulante es una enorme, pero al igual a valor nominal no se corresponde como el real. El Estado que sufre este fenómeno asiste al derrumbe de su sistema productivo, pues los productos que fabrica dejan de ser competitivos en el exterior y las empresas se ven forzadas a disminuir su actividad o a cerrarlas. La principal secuela social de la hiperinflación es el desempleo. Cuando la inflación se acentúa, ya se sitúa fuera del control, se alcanza una situación en la que los precios de un país ya pierden su valor real. De este modo, la hiperinflación produce una reducción de la riqueza y una pérdida notable del poder adquisitivo de los ciudadanos pues, de un país. Como tercer y último punto, y el más importante, vamos a empezar a hablar de la hiperinflación en Alemania. 1921-1923. Vamos a empezar desde cómo comenzó la hiperinflación en este país. Durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, Alemania había financiado la contienda a cargo de la deuda nacional, provocando un aumento de la inflación que esperaba solventar en la victoria con un cuantioso botín que finalmente pues no tuvo. Tras la derrota, las naciones vencedoras pasaron la factura por los años ocasionados. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania había financiado la contienda a cargo de la deuda normal, provocando un aumento de la inflación que esperaba pues a solventar en la victoria, con un cuantioso boletín que finalmente pues no se obtuvo. Tras la derrota, las naciones vencedoras pasaron la factura por los daños ocasionados. A mediados de 1919 se firma el Tratado de Versalles, por el cual Alemania debía ceder valiosas regiones fronterizas con las colonias en África. El gobierno no podía recurrir a los mercados, donde la caída libre del valor del marco ahuyentaba a ciertas inversiones nacionales e internacionales y la recaudación fiscal no era suficiente para hacer frente a los pagos. Así que se decidió imprimir más dinero extra para hacer frente a la deuda, inundando la economía de billetes y llevando la inflación a niveles inverosímiles.
Esta situación explotó durante el verano de 1922, cuando la inflación se transformó en hiperinflación, y a principios de 1923 en la República de Weimar suspendieron sus pagos. Tratado de Versalles 1919. Bueno, el Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó después de la Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente en el estado de guerra de Alemania después del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en Galerías de Espejos en Versalles. En 1919 tuvo un golpe que fue el más fuerte y recibió con un llamado de ultimátum de Londres, en el que exigía a Alemania desembolsar 132 millones de marcos oro, cantidad que se suponía casi el triple del PBI del país. Luego vamos para el año de 1922. En este año fue una gran deuda y el gobierno tomó la decisión de imprimir billetes, lo que acarrearía una inflación moderada hasta el verano de 1922. Pero aquel año empezó a crecer vertiginosamente esa situación y explotó cuando la inflación se transformó en hiperinflación. De ahí pasamos a 1923. En este año la tasa de inflación llegó a alcanzar el 29.000% de los precios duplicados cada 3 días. Durante esta baragüine, el marco había perdido su valor y el Estado había contratado más de 200 fabricantes para papeleras para hacer el tiempo completo e ir imprimiendo billetes a la velocidad que marcaba esta. Se imprimiría directamente en una sola cara para tener más tiempo y eso llevó al país una situación extrema de delicadeza. Alemania estaba financieramente destrozada y era tal la inflación que los billetes eran utilizados por los niños para que ellos pudieran jugar. Estos se queman en lugar de la madera porque salía más rentable, y la población alemana transportaba los billetes en carretillas, ya que la cantidad era más abundante, y el billete más alcanzado por la hiperinflación fue de 10 millones de marcos, cantidad con la que se compraba jarras de cerveza, y el país en este entonces ya estaba en una crisis total financiera. Tratado de Versalles 1919. Bueno, el Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó después de la Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente en... Buen día. Hoy les vengo a hablar sobre la divisa segura, o más conocido como el Rettenmark, que se dio en Alemania en 1923. En pleno pico de la hiperinflación, se creó un nuevo gobierno constituido por alianzas de centro derecha y centro izquierda. Ellos frenaron la autodestrucción del país. Además, crearon una divisa segura, la cual denominaron el Rettenmark, que equivale a 1 billón de marcos de papel. Esto aseguraría la falta de oro del país. Retornó lentamente y trajo consigo la creación de un nuevo banco central, la cual controlaría el flujo monetario y poco a poco acabaría con la inflación. ¿Qué consecuencias trajo esta hiperinflación en Alemania? La hiperinflación acreó dudas a la población, más que todo a la de la clase media, ya que ellos perdieron muchas riquezas durante esta crisis. Además, produjo un fuerte resentimiento tanto de los pobladores, del gobierno y de la prensa sobre los banqueros alemanes. Ellos pensaban que ellos fueron los creadores de esta inflación. Asimismo, los ahorradores, los cuales tenían dinero en efectivo, perdieron la fe sobre el gobierno nacional, puesto que no creían en la democracia y en el capitalismo que se llevaba en el país durante la época. ¿Por qué no los protegieron del desastre durante esta crisis de la hiperinflación? Muchas gracias. Muy buenas tardes. En esta ocasión les vengo a hablar de la hiperinflación que se está presentando actualmente en el país de Venezuela. Realmente esta crisis empezó en el año 2017, en el mes de noviembre,
y se da porque el Banco Central de este país hace más rápido el papel moneda que el aumento de los bienes y servicios que tiene este país. Cuando el ingreso fiscal es mucho menor a los egresos. ¿Qué quiere decir un egreso? Un egreso es un gasto o salida de dinero de este país que tiene. Esto significa que un país no puede gastar más del dinero que tiene, porque esto le traería crisis económicas como actualmente se están viviendo en este país. El salario mínimo de un ciudadano venezolano es de 450.000 bolívares. Esto, si lo pasamos a dólares, equivale a 6,7 dólares. Es realmente una cifra muy bajita para un ciudadano, y con este dinero no podría prácticamente sobrevivir. Por otro lado, un ejemplo que les quiero dar de la hiperinflación que se está presentando en este país es que en el año 2008, con 100 bolívares podíamos comprar 12 canastas de huevos con 360 huevos. Actualmente, en el año 2020, con 100 bolívares, eso no podemos comprar ni un huevo, porque realmente no da el bolívar para comprar un huevo. Una de las conclusiones que podemos sacar de la hiperinflación alemana es que los más perjudicados de la hiperinflación fueron los ciudadanos que financiaron estas guerras. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que ganaron las guerras querían como pedirle plata a Alemania, porque ellos gastaron el dinero y querían hacerle pagar el dinero a este país, en caso que es Alemania. Otra conclusión que podemos sacar es que el cambio de la divisa del año 1923 era el Piperman, y en noviembre de este mismo año la cambiaron por el Rettelmark, y este papel moneda era respaldado por el oro. Y así se fue prácticamente controlando la hiperinflación en Alemania. Otra conclusión que podemos sacar de la hiperinflación alemana era que los beneficiarios, los que se beneficiaron de esta hiperinflación fueron los deudores. ¿Por qué? Porque debido a la inflación sus deudas perdieron mucho valor y prácticamente no tenían que pagar nada. Muchas gracias. Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. La fuerza al servicio del derecho.